internet. Entonces, a veces no se filtra bien los temas. En cambio, un texto no va a haber ningún inconveniente. Ya, entonces, y además es algo común para todos. Ya, seguramente en detalle cuando lo ven mañana ya el tema lo vamos a explicar. Desde ya le digo, si no es el libro de, este, estoy tomando de los dos libros, de Callister y de Gruber, ¿ya? Entonces, de ahí es. Además, el libro ustedes lo pueden conseguir fácilmente ahí en la biblioteca de la universidad, la biblioteca de la uni, la biblioteca de la facultad, y si tengo ahí les proporciono, ¿no? Entonces, de eso se trata el trabajo. No sé si tienen algún comentario de algún tema para iniciar ya nuestro... ¿Sí? Profesor, me está comentando que el Uni Virtual los votó. No sé si habrá, no sé, al momento de añadir, se habrá descartado algunos, pero si podría abrir la matrícula para que se Está matricule en Uni aquí, Virtual. está. Yo estoy ahorita acá con la... Acá tengo el Uni Virtual de tu Hay curso. algunos alumnos Proceso industriales 2, dice. Acá tengo. ¿Sobre si qué me podría, dice? hay algunos alumnos que o sea, lo ha votado el Uni El Virtual. sistema. Sí, el sistema. Ajá. Pero Si siempre podría abrir ocurre la con matrícula. ese, ¿no? Jóvenes, ¿en otro curso también ocurre? Profesor, sí ha pasado en su mismo curso, justo también Maquinaria, quería ¿no? comentarle en maquinaria, donde ahorita solamente hay 8 alumnos matriculados en el Uni Virtual ¿Qué pasa? y los demás no pueden ingresar, incluyéndome, Porque en el no puedo ingresar. curso de... generalmente he revisado, estaban matriculados todos en mis cursos. Sí, profesor, pero creo que esta semana, este fin de semana, nos ha votado a todos. Eh, Pero eso ya será del sistema, ¿no? claro, lo que pasa tendría que habilitarse la automatrícula, tanto en el Ya. curso de No, procesos eso yo como en lo sé, no hay maquinaria. problema. Eso yo lo veo. Lo que quiero saber, ¿por qué tiene que ocurrir eso? Creo que es el propio sistema ha votado, porque ha votado masivamente a mucha gente. Ay, 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 ay. Claro, en mi caso, a ustedes les he puesto 3 semanas suficiente. Voy a verlo en este instante. Le voy a poner la clase que vamos a hacer. Van a tomando lectura mientras yo lo voy viendo de una vez, ¿ya? Por favor. A ver. Eso me tenían que avisar en el chat. Yo he abierto a la 1:30. La clase tengo acá a las 2. A la 1:30 he abierto para verificar unos puntos y no veo nada en el chat. En el chat debería estar, señor docente, esto ha pasado en 2 líneas. Ya lo hubiera hecho, pero no tengo nada en el chat. Ya, ok. A ver, voy a poner la presentación y ustedes vamos, mira, dame 2 minutitos nada más. Vamos a ver ahora los procesos de fundición, de apresión, eso no quita. A ver, un momentito, voy a compartir pues la pantalla, ¿ya? Voy a compartir y a ver dónde está. Ya. ¿Ven mi pantalla fundición a presión? Sí, 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 profe. Ya. Entonces, van tomando lectura mientras en 2 minutos vamos a ver esto. Ya me da un momentito, estoy con el aula virtual. Van tomando nota, por favor, de la lectura de fundición a presión. Así es cuando.
Jóvenes, ¿pueden verificar si pueden ingresar? Lo he cambiado de fecha, lo he ampliado, a ver si con eso. Ya está abierto el sistema. Entonces, es que cuando ustedes están matriculados recién tienen acceso a la información, ¿verdad? Al aula virtual. Ya, por favor. Entonces, a ver, todos de una vez para que estén en sintonía. Profesor, Sí. disculpe, aprovechando que está haciendo para este curso, ¿podría también habilitarlo para lo que es el curso de maquinaria que tocaría después de esta clase, profesor? Porque ahí tampoco se De puede maquinaria matricular. también. ¿Usted lleva maquinaria? Sí, profesor, maquinaria Ya. tampoco se puede. Bien, bien. Está muy bien. Mientras los estudiantes van haciendo el... Ahorita vamos a ver, ya no se preocupe. Muchas gracias. A ver, joven de maquinarias, ¿me puede confirmar? Dale una miradita. Sí, profesor, acabo de poder matricularme. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, entonces envíale un mensaje a tus compañeros. Ustedes creo que tienen un grupo donde se conectan. Sí, profesor, Ya, ahorita les comunico. Gracias. ok, gracias. Los de proceso ya todos están dentro, ¿no? Para continuar con esta clase. Señor delegado, el delegado nuestro es el señor Giral, ¿verdad? Señor Giral, ¿está presente? Sí, profe. Disculpe. Señor delegado, cuando ocurre este pequeño detalle, no dude en poner en el aula virtual en el chat. Conoce, ¿no? La parte superior derecha. Sí, ¿Ya? sí. Ahí Ya. simplemente un par de líneas, lo que usted ha comentado, ¿no? Se nos ha ido nos han desmatriculado, algo ha pasado, por favor verifique, por favor. Entonces, si está mal, hay muchas cosas que ya no podemos hacer nosotros, pero en este caso sí. Y ya con eso, siempre yo generalmente ingreso, faltando media hora, sí, para la clase, siempre para ver, asegurarme de que la plataforma esté bien. Entonces ahí tengo espacio suficiente para poder corregir. Bien, si ya todos están en el sistema, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, jóvenes. Hemos visto, siempre vamos a hacer una pequeña, ¿cómo podría decirle? Recapitulación de algún punto, etcétera. Hemos visto nosotros, no se olviden, hay muchos tipos de fundición, ¿ok? De proceso de fundición para elaborar los productos, las piezas metálicas. Hemos visto nosotros que estamos estudiando principalmente tres, ¿no es cierto? Uno que conocemos nosotros como fundición por gravedad, ¿ok? Gravedad. Otro, hemos visto fundición centrífuga. El otro, ahora, fundición a presión.
Hay mucha confusión a veces cuando se habla de presión. A ver, para que ingrese dentro de un molde necesita alguna presión o alguna fuerza, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cómo alimentamos nosotros al proceso de fundición por gravedad? Con la presión atmosférica, solo por la aceleración de la gravedad o la fuerza atmosférica, si queremos hablar de esa manera. La presión atmosférica es el único que ingresa para fundición por gravedad porque estamos tomando un crisol o un balde, mejor dicho, lo estamos vaciando, mejor dicho. En la fundición centrífuga igual. Nosotros tomamos el crisol y a través de un embudo dosificador o un alimentador, cualquier tipo que fuera, estamos alimentando. Ese es el ingreso. Sin embargo, en esta fundición a presión hay una diferencia. La presión de ingreso dentro del molde es una presión mucho mayor que la presión atmosférica. ¿Y acá qué presión es? En estos dos es igual a la presión atmosférica. Para los dos. Tanto para la fundición centrífuga como fundición por gravedad. La fundición, presión atmosférica. ¿Ok? Aquí, para ambos, la presión viene a ser la presión atmosférica. Por favor, no confundir. Alguien me dirá, profesor, pero usted me pregunta, fundición a presión. La fundición gravedad también es. La fundición centrífuga también lo es. Sin embargo, cuando la presión es mayor que la atmosférica, para la alimentación del metal fundido, se le conoce como fundición a presión. ¿Okay? Aclarado esos conceptos, vamos a ver qué significa eso. En este pequeño molde, o en este pequeño gráfico, si bien es cierto, es uno de los tipos más sencillos del tipo de fundición a presión, vamos a ver lo que significa. Fíjese, nosotros tenemos este molde que está acá, que dice mitad molde del dado. No se olviden que desde un inicio decíamos que le llaman dado, juego de dados, matriz, le llaman, todo este molde se le conoce como matriz también. Y la matriz está formado por dos partes y cada mitad se le conoce como dado. Bueno, son nombres, lo ponen. Es importante porque en la segunda parte vamos a hablar mucho de dados. Ya son los insertos para deformar o conformar un material. Si ustedes ven la cavidad del molde, esta partecita que estoy pintando de azul acá es el espacio vacío, es la cavidad del molde. ¿Ok? Listo. El metal fundido, ¿cómo ingresa? Mira, está la cuchara que dice acá, lo están vaciando acá a un cilindro. Y este pistón o pisón, como lo llaman, va a aplicar una carga, acá hay una fuerza que se aplica, ¿ok? Acá hay una fuerza sobre el pistón y va a generar una presión. ¿Cuál será esa presión? La presión que va a generar va a ser igual esa carga o esa fuerza que está aplicando sobre el área de este pistón transversal. Y esta área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que viene a ser este es el diámetro. ¿Ah? Este es el diámetro de este pistón. Entonces, esto de acá viene a ser el valor de esta área. Entonces ya tenemos presión, fíjese. Esta presión es mucho mayor que la atmosférica. Entonces todo el metal fundido que está acá
va a ingresar por acción de este pistón, lo va a empujar, ¿no es cierto?, generando una alta presión, de tal manera, de esa forma va a ingresar y llenar la cavidad del molde. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de molde es el que tenemos aquí? ¿Es un molde desechable o es un molde permanente? A ver qué me dicen. ¿Molde desechable o molde permanente? A ver, preguntamos a alguien que está por aquí. ¿Qué me dice el señor Diego Ramírez? Sí, profesor. ¿Qué me dice usted al respecto? ¿Podría repetir nuevamente la pregunta, por favor? Ay, a ver, no está atento usted a la explicación. A ver, ¿qué me dice ya? ¿Qué me dice Fabio Supo? Tampoco. O Profesor, sea, permanente. ¿ah? Permanente, claro. Este es un molde permanente. ¿Ya? O sea, una vez que ya ha inyectado el metal fundido dentro de la cavidad del molde, se espera que se enfría y se abre. Acá está, ¿ve? O sea, la parte ashurada, van a entender ustedes que son dos piezas. Se abre y sale el producto, otra vez se cierra. Ahora, eso me va a decir, señor, lleva usted a que los estudiantes puedan ver los moldes. ¿Ya? Ahora vamos a ver los moldes. Voy a pasar rápidamente algunas figuras. Fíjese el molde, jóvenes. ¿Ah? El molde. Mire, es un molde, como ustedes pueden ver aquí, es muy robusto. Es de metal. Esto no puedes desechar a cada momento. ¿No es cierto? Ahora, otra forma de ver el molde. Fíjese el molde, las articulaciones del molde. ¿Por qué tiene que ser tan robusto? Porque tiene que soportar altas presiones. Continuamos con el molde. Acá también, pero la figura quiero que vean. Mira, el molde está, se puede visualizar las dos partes del molde, ¿no? Ustedes verán, al lado de la izquierda hay unos agujeros en los extremos y al lado de la derecha hay unos pernos guía. Esos pernos guía van a ingresar aquí para que se puedan fijar, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes pueden notar en la figura, ¿no es cierto? Se puede ver que es un molde muy robusto, es de aceros, ¿no? De aceros de alta resistencia. No solo eso, sino internamente es un elemento muy pulido, de tal manera que el producto va a salir sin protuberancia. En cambio, la arena, fíjese, como hay partículas de arena, esas partículas van a determinar la superficie del producto. Aquí también las paredes de la cavidad del molde van a determinar la superficie del producto, ¿no? Ahora, este material también tiene que ser inoxidable. Aparte de ser un acero de alta resistencia, tiene que tener resistencia a la corrosión. Por lo tanto, este material tiene que tener cromo, tiene que tener níquel, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tener nosotros unos moldes muy robustos, hasta el molde. Fíjese aquí si pueden visualizar esta fotografía de una máquina, ¿no?, que trabaja para fundición a presión. Se nota que toda la estructura, todos los elementos son muy robustos. Ahora, volviendo a esta parte, si ustedes ven aquí, en esta figura, pueden ver ustedes sobre las articulaciones que tiene. Se nota que hay unos pernos muy robustos. Fíjese usted, esos pernos son estos de acá, de extremo a extremo.
¿no? Entonces, espero que con eso se puedan ir dando cuenta de la magnitud de este tipo de proceso, ¿ya? No sé si hasta aquí habrá una interrogante. Entonces, no se olviden que la presión que se genera aquí, este P acá, es esto de acá arriba. Aquí por eso le he puesto, dice, permite fundir piezas con aristas complejas. ¿Por qué? ¿Cómo va a llegar a esta cavidad del molde? Porque al metal fundido, al aplicarle una presión más alta que la atmosférica, le obliga a que se pueda desplazar hacia las zonas más complejas, hacia las zonas más agudas, ¿no es cierto? Hasta esa zona se puede desplazar. Hemos hablado que el producto que sale es con menos rugosidad comparativamente con la fundición por gravedad. Acá está. ¿Ya? Bien claro está, presión mayor que la atmosférica. Acá dice bien claro, presión mayor que la atmosférica. Entonces, ahora vamos a ver algunos tipos. Bueno, esto ya lo leen ustedes, dice, debido a las altas presiones, la pieza final será más compacta. Tiene lógica, al igual que la fuerza centrífuga, como hay una fuerza, una presión que le obliga al material a compactarse, va a ser también que puede eliminar algunas bolsas de aire que pudieran haber ingresado dentro. Y de esa manera la probabilidad de tener internamente algunos vacíos va a ser menor comparativamente con la fundición a presión. Material más compacto, ¿por qué? Porque le estamos aplicando carga, le estamos aplicando una presión forzada, mejor dicho, ¿no? Entonces les pregunté si eran moldes desechables o moldes permanentes. Y acá también ya les hemos puesto que utiliza moldes permanentes. ¿Ya? Ok. Ahora, los tipos de esta fundición a presión generalmente se dividen en estos tipos, de alta presión, baja presión y al vacío. Cuando dice fundición en dados, se está refiriendo prácticamente a unos tipos de moldes que están elaborados para poder producir piezas de diferentes medidas. Lo único que se hace es cambiar los dados. Vale decir, esto de fundición alta presión, baja presión, estos tres lo vamos a ver. ¿Qué significa función por dados? A ver, vamos a ver la cámara de la cavidad del molde. Esta cámara puede tener un vacío tipo un cuadrado, nada más. Sin embargo, puedo fundir este tipo cuadrado. Sin embargo, queremos fundir un producto que tenga esta forma. Mira, este es un dado. ¿Y cómo va a salir el producto? De otra forma. Hay otros dados que puede ser, por ejemplo, con media luna. Entonces tenemos un dado así y va a elaborar un producto con la media luna. ¿Qué quiere decir? Que toda la cavidad del molde, que es esto que está en azul, puede trabajar con varios insertos, porque no, por cuestiones técnico-económicas, no podíamos tener una matriz, un molde para cada producto, salvo que sea muy especial, desde un punto de vista de costos. Fíjese, una vez le pregunté a un joven en la universidad que estaba trabajando justo en una empresa que fabricaban matrices y le pregunté más o menos uno de 40 por 40, le digo como si fuera un cubo, un molde, más o menos cuánto está, y me decía alrededor de $15,000. Y un molde me dijo lo que han vendido la semana pasada, más o menos de 30 centímetros, 28 a 30 centímetros aproximadamente, ¿no? El volumen han vendido a $10,000. Es caro, ¿no? Entonces no puedes tener el lujo de tener un molde
para cada producto. ¿Qué se hace? Se tiene parte del molde, que es esto de acá. Tienes parte del molde, que es esto de acá. ¿Ok? Y solamente se cambian las partes interiores. ¿Mm? De esa manera ya no estamos comprando toda esta parte externa que está en azul. ¿No es cierto? Entonces tiene lógica, ¿verdad? Bueno, ahora solamente cuando vemos fundición de alta presión a baja presión es por cuantitativamente qué tipo de presión es, ¿ya? Vamos a borrar esto. O de cuánto es más o menos, un promedio. Esto lo he sacado del libro de Gruber. Sin embargo, en la práctica, nosotros lo que trabajamos, al menos aquí, de las empresas que trabajan, no todos están con ese valor, ¿no? Acá cuando te dice, este es un rango demasiado amplio, pero sin embargo existe, ¿cuánto vale un megapascal? ¿No? No sé si se ubican. ¿Ustedes saben cuánto de aire le echan a una llanta de un auto? De un auto así sedán, eso que hacen taxi, una presión de aire. ¿Qué valor tiene? Más o menos, ¿tienen una idea? Ayer estaba y a una bicicleta, ¿tampoco? A una bicicleta, ¿cuánto de presión le inyectan? A propósito de bicicleta, anoche a las 7 de la noche estaba atascado en la avenida Wilson y por mi lado izquierda yo venía hacia el norte, cantidad de bicicletas de jóvenes trasladándose. Qué bueno, me dio mucho gusto que le han hecho un espacio exclusivamente para los ciclistas. Entonces ahora tienen que conocer, pues eso, ¿no? Cuánto de presión. Normalmente la llanta de un auto, de eso de sedán, esos tipos que hacen taxi, están echándose un aro 14, los antiguos aro 13, algunos 14, aro 15. Recomiendan echarle de 28, desde 25, 28, 30 PSI, libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Entonces, sabemos que un bar más o menos es 14,5 PSI. O prácticamente le estarían agregando 2 bares. Ahora, la equivalencia de un megapascal aproximadamente es 145 PSI. ¿Ok? Si queremos trasladarlo a bar, ustedes lo multiplican. Un bar casi es a 14,5 PSI. ¿Ya? Esas cositas tenemos que saber. Es como si le dijeran a ustedes, señor, ¿puede cantar la primera estrofa del himno nacional? Porque somos peruanos, lo conocemos. Igual, porque somos ingenieros, tenemos que saber al menos lo que todos los días está en nuestra vida, ¿no? ¿Ya? No necesita aprenderse de memoria, acordarse. Este numerito 145, en realidad no es exacto 145, 145 puntos y picos. Uno se acuerda que la presión atmosférica es 14,7 PSI o 14,5 ya. Entonces, 145, ¿no? Entonces, un poquito medio por ahí. A uno se acuerda con eso, ¿no? Siempre hay que buscar alguna relación para acordarlo. Y fíjese hasta dónde nos llega, ¿ve? 350 megapascal. Si un auto tiene una llanta de 30 PSI y cuando esa llanta se revienta, vuela, si estuviera en carretera, pues es peligroso, te deja como un cráter y suena una barbaridad. Ustedes tal vez alguna vez han escuchado, ¿no? Entonces, y 145 PSI, pues es una magnitud muy grande, ¿no? Entonces, y ahí tenemos 350 megapascal. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que aproximadamente tenemos presiones de 1000, ¿no? De 5000 normal a PSI.
5.000 PSI es una barbaridad. Solo los sistemas hidráulicos pueden generar esa presión. ¿Qué quiere decir eso, los sistemas hidráulicos? Este pistón que está aquí, esto de acá hay una fuerza que le aplica. Esa fuerza viene generada por un cilindro hidráulico. Ya, o sea, esto es todo una máquina hidráulica. ¿Cómo es una máquina hidráulica? Es una bomba que absorbe en un tanque, ¿no? De un tanque aceite hidráulico. La bomba lo traslada hasta un banco de válvulas. El banco de válvulas genera las altas presiones y ese aceite a alta presión ingresa a un cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico acciona sobre un pistón y esto está unido a un vástago y ese vástago es esto de acá que le aplica esa fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? En el caso de ustedes, por ejemplo, seleccionar el equipo o la máquina apropiada para tal o cual proceso. Usted tiene en su programa de producción, dice, tenemos varias líneas de producción, ¿no? Usted la línea número 2 van a utilizar para este producto porque la prensa que está allí genera 2.000 PSI. Si te vas a la línea número 3, esa es de 5.000 PSI, no lo vas a usar una máquina que no te es necesario. Estaríamos sobredimensionando, ¿no es cierto?, el proceso. Entonces, tenemos que utilizar los equipos que realmente sean justo lo necesario, ¿no? Entonces, de esa manera uno ya va conociendo los equipos. Muy bien. Entonces, ya tenemos ese tipo de presión. Acá dice, la presión se mantiene uniforme dentro de la cavidad del molde. Claro, porque se reparte. ¿Se acuerdan ustedes del teorema de Pascal? ¿No? O sea, el principio de Pascal, si se lo puede llamar así, ¿no? Que nos decía que un líquido confinado o atrapado dentro de un recipiente cerrado, ¿no es cierto?, origina presiones dentro de esa cavidad, ¿no es cierto?, iguales en cada punto de esa cavidad, siempre y cuando sea un líquido confinado. El metal fundido es un líquido, entonces está cerrado, atrapado dentro de ese cilindro, entonces la presión es igual en cada punto, ¿no? El teorema de Pascal, ¿no? ¿Se acuerdan que en física hemos visto eso de aquí? Bueno, esto también le agregué para que puedan más o menos tener una idea de que la fuerza que genera prácticamente estamos hablando de 500 a 50.000 PSE, kilonewton. No se olviden que un newton, que digo que un kilogramo es más o menos 10 newton, no es 9.8, pero es 10. Entonces lo podríamos bajar acá, lo dividimos entre 10, sería 50 a 5.000, ¿no es cierto?, a 5.000 K kilogramos. ¿Qué significa K kilogramos? 1.000, lo multiplican por 1.000, ¿no es cierto? Esa es la fuerza tan grande. Claro, pues. Y fíjese aquí, dice, ahora les he puesto en otras unidades para que vean, 100 bares, ¿qué es? Un bar es 14.7 PSI, 14.7 PSI. Entonces 100 bares será 1.470, 1.400 PSI. Prensas hidráulicas de esa presión. Bueno, esta velocidad les hemos puesto como, ¿por qué? Porque les interesa a ustedes, porque la velocidad con que trabaja ese tipo de equipo, ¿no es cierto?, va a determinar el nivel de producción que se pueda tener por cada turno o por cada semana, etcétera. La velocidad de producción. Ahora, la velocidad de producción también depende del tipo de metal fundido. No es igual, la velocidad no va a ser igual cuando estamos inyectando metal fundido que corresponde a hierro fundido y el otro que sea aluminio.
¿no? La velocidad de producción no va a ser igual, pero en realidad esta velocidad de operación va a determinar la velocidad de producción. No es solamente un dato para otra persona, no. Este dato es para ustedes. Los datos de la presión es para ustedes, para seleccionar qué equipo es el más adecuado para tal o cual nivel de producción. Esos pequeños datos ayudan a prácticamente a ver el tema, ¿ya? Entonces, mientras van ustedes analizando para hacer sus preguntitas, voy a acá, ¿qué dice? 40, 70 PSI para bicicleta. No. ¡Wow! A ver, revise. Para bicicleta, jóvenes, el auto, la llanta de un autito que está de bicicleta es 30 PSI. ¿Usted cree que la llanta de bicicleta, por lógica nada más? No he visto de la bicicleta. De repente sea de 4 a 7, no, tan bajo también. Habría que averiguar, ¿ya? Lo que sé de la llanta del auto, que como eso ya tantos años ya está. Mira, le comento, jóvenes, ¿cuánto me puso? A ver. Ya, le comento. Ustedes conocen esos camiones que se conoce fuera de carretera. ¿Ya? Camiones fuera de carretera se refiere a los camiones mineros, a esos que cargan 100 toneladas, 120, 150, 200 toneladas. Esos camiones grandes de 150 toneladas, que son unos monstruos, se le agrega aire de 100 PSI. 100 PSI. Algunos 90 a 100. Estamos hablando, ¿no?, de 150 a 200 toneladas. ¿Y la bicicleta que está cargando? 1/10 de tonelada. ¿No es cierto? Entonces tiene lógica ahí. Ahora, 70 PSI se le agrega a otros camiones que le conocíamos como los Kenworth, de 45, de 70 toneladas. O los camiones Dart, ¿ya? 70 PSI a la llanta. Es un monstruo, ¿eh? No es más grande que las llantas que ustedes ven en Lima, esos tráiler inmensos de 80 llantas, creo, de 20 llantas. Eso llevan aros de 11 o 12 por 20, el aro. Esos deben estar, por ejemplo, con 40, no máximo, PSI, 40, 45. Entonces un poquito, ahí está, claro, ahora sí, 10. Ya la lógica. O sea, mira, ve, ¿cómo podemos descartar un valor por lógica nada más? ¿No? Nosotros siempre, eso ayuda bastante, jóvenes, ¿ah? Cuando uno no se acuerda de algunos datos así numéricos alguna vez cuando están en su trabajo, ustedes hacen una analogía con algún producto, con algún proceso, y les va a ayudar bastante. Bien, continuamos entonces ahora. Mientras van tomando lectura aquí y alguna pregunta que ustedes tuvieran, voy a llamar la lista, ¿ya? Atención, por favor. Alarcón. Alarcón presente. Alvarado. Presente, Alarcón. Sí, Alvarado. Presente, Alvarado. Cárdenas. Chávez. Presente, profesor Cárdenas. Ya. Checa. Presente, Chávez. Checa, presente. Chocos. Siriaco. Siriaco, presente. Ya. Cristóbal. Helera. Flores. Presente, Flores. García. Presente, García, profesor. Ya. Giral. Presente, profe. Gutiérrez. Gutiérrez, presente, profesor. Guamaní. Presente, profesor. Machuca. Presente, profesor. Mamani. Presente, profesor. Mandujano. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel.
Moriano. Moriano presente, profesor. Buenas tardes. Orozco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Polanco. Pulido. Presente, profesor. Buenas tardes. Quispe. Buenas tardes. Presente, buenas tardes, profesor. Ya. Ramírez. Presente, profesor. Ríos. Rondán. Rosales. Rosales, presente. Supo. Presente, profesor. Torres. Presente, profesor. Buenas tardes. Torres, ¿no? Valdivia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valverde. Presente, profesor. Vela. Presente, profesor. Buenas tardes. Presente. Villacorta. Presente, profesor. Buenas tardes. Vale. Yupanqui. Ok. A ver. Cárdenas. Presente, Cárdenas. Ya. Chocos. Cristóbal. Helera. Miguel. Polanco. Ríos. Rondán. Gracias. A ver, por acá hay algún elemento. Ya. Gracias, jóvenes. Una pregunta, jóvenes. ¿En todos los cursos les llaman lista? ¿Qué me dice alguien? En algunos toman foto nada más, profe, de los asistentes. Sí, profe. Foto. Ajá, de los asistentes. Ustedes se conectan ahí en la... mirando la... Sí. O sea, les ponen ahí el mosaico Sí. y le toma foto. Ajá, captura de pantalla. Hacen una captura a todos los participantes nada más. Ya, entonces, ¿sabe lo que hace el docente ahí después de esa captura? Tiene que subir a ORCE. ¿Ah? Claro, la foto es para que queda ahí ya. Tienes que subir porque ORCE te pone acá, señor, la asistencia tiene que tomar, dice acá. Y esta es lista de ORCE, no es solamente del docente. No lo sé. Seguramente que después de ahí, esa captura ya es para él, para que pueda evaluar, está muy bien. Y seguramente ya a partir de ahí él se da un tiempo y lo sube al ORCE. En cambio, en mi caso, como algunos en la reunión que tuvimos, es que acá dice registrar asistencia, abrimos la hora de clase que aparece, ponemos la clase y hay que registrar la asistencia. Ya. Captura de pantalla. ¿Está bien? Pero eso ya queda seguro para el profesor, pero de ahí tiene que subir a ORCE, obligatorio. Bueno, está bien. A ver si más adelante podemos hacer eso. Pero para las exposiciones sí vamos a hacer eso, ¿ya? Yo empecé, ustedes presentaban los alumnos presentaban su trabajo, o sea, y activaban su pantalla, ¿no? Para exponer. Luego hice que no fuera así, pero ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Un ratito cada uno, 5 minutos, cada integrante seguramente. Ya, jóvenes, vamos a continuar entonces. No sé si hasta aquí de la fundición a presión ha quedado algo en duda, está claro. A ver, o podríamos simular tal vez, por ejemplo, mira, ve, en la fundición de alta presión, aquí podemos simular, ve, un pequeño ejercicio. Uno puede decir, si necesitamos la presión de inyección. Mira, cada tipo de producto, cada tipo de metal fundido necesita una determinada presión. Cada tipo necesita una determinada presión. No es igual la presión que necesita el aluminio para poder ingresar a la cavidad del molde con la presión que necesita
un material, el hierro fundido, que es mucho más viscoso. Sabemos en qué medida la viscosidad varía con la presión. ¿No es cierto? Entonces, todo ese tipo de temas es bueno tener cuando van a diseñar el protocolo del proceso de fabricación. Usted no va a decir que, vamos a suponer que tenemos unas ruedas de unas medidas determinadas y el cliente les ha pedido, por ejemplo, yo necesito 500 ruedas, ¿no?, de esta medida de aluminio. Y luego también dice 500 más con las mismas medidas, pero que sea de fierro fundido. Usted va a tener variables diferentes. El precio específico de ambos diferente. La temperatura de fusión que va a diseñar en su protocolo, diferente. Cuando tenga que calcular la velocidad de ingreso, va a ser diferente, porque el aluminio es mucho más fluido que el hierro fundido. Es más viscoso, es más lento al pasar por la zona. Y no solo eso, es mucho más abrasivo. Entonces, fíjese que entonces para eso hay que seleccionar el tipo de molde, el horno, los tiempos, los procesos, etc. Entonces, usted ya va a conocer, bueno, ahorita académicamente podemos calcular, ¿no?, la presión interior de una cavidad del molde. Sin embargo, ya en el laboratorio, los que se dedican a investigaciones, metalurgia, etcétera, ya les ha entregado el protocolo y le dice, oiga, mi estimado responsable del área de producción, la presión para este tipo de material que van a trabajar va a estar alrededor de 2000 PSI. Entonces, lo que te está diciendo es de que aquí, dentro de esta cavidad del molde, aquí, ¿no?, de ingreso dice, aquí debe ser 2000 PSI. ¿Ya? Pero usted, ¿cuál de los sistemas hidráulicos va a escoger? Usted puede tener dos alternativas. Tengo un diámetro de un cilindro hidráulico de 4 pulgadas y tengo otro que es de 3.5 de diámetro. Usted va a hacer sus cálculos con los dos, por ejemplo, con 4, acá, ¿qué va a decir? La presión, ¿qué cosa hemos dicho? Que va a ser igual a la fuerza sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿El diámetro cuánto es? 4 pulgadas. Ya tienes esta área. ¿La presión cuánto es? 2000 PSI. Tienes este valor, tienes este valor. Ahora calculamos la fuerza. Entonces la fuerza que está aquí, ¿cómo vamos a lograr eso? Esto de aquí es el sistema hidráulico. Entonces, esta es una prensa que ustedes tienen en la planta y dice, esta prensa para que me genere esta cantidad de fuerza, necesito saber, si yo voy a escoger una prensa de 3, yo dije acá hemos visto que es de 4 pulgadas. Ya, necesito entonces esta fuerza. Este es 4 pulgadas, hemos dicho. Ya, 4 pulgadas. Este es para el metal fundido. Yo puedo tener una prensa de diferente, con cilindros de 3 pulgadas, de 3.5, de 4, 4.5, de 5 pulgadas de diámetro. Entonces lo que va a hacer usted es, ¿no es cierto?, esa presión de esa prensa, ¿no es cierto?, esa presión va a ser igual a esa fuerza acá que hemos calculado de aquí, que ya lo conocemos, esta fuerza sobre, ¿no es cierto?, pi por, voy a poner d minúscula acá, d al cuadrado sobre 4. Le voy a poner d minúscula acá.
Listo. Esta es la prensa que va a usar usted. Pero como ya la prensa existe, usted lo que va simplemente a ver en qué medida, qué presión te genera la prensa. Entonces, con este valor dice, con una prensa de tanto de diámetro, me genera esta presión. Con otro de tanto de diámetro, me genera esta otra presión. Entonces, usted selecciona el equipo hidráulico, la prensa, dice, la prensa número P4, utilizar, o la prensa P2, utilizar para este proceso. Ya, ese es el trabajo ya de nosotros, de la gente que está en planta, en producción. ¿No es cierto? Entonces, diseñar los protocolos de fabricación. Pregunta hasta aquí, si hubiera algún comentario. Bien, entonces, si todo está claro y súper claro, entonces van a leer ustedes esta partecita, dale una miradita ahora de lo que es fundición a baja presión. Esta figura que están viendo es casi es un tipo de fundición de baja presión, también tiene la forma de fundición al vacío. Una vez que hemos explicado la fundición a baja presión, voy a utilizar este mismo gráfico para más o menos centrarnos este tipo de equipos para fundición a vacío. ¿Qué aditamentos o qué utilitarios vamos a necesitar para generar al vacío? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa baja presión? Baja presión es por lo menos en el rango de 7 PSI hacia abajo, de 7 megapascal, perdón, ¿no? Entonces, uno de los clásicos de baja presión es este elemento que están aquí. ¿Ok? Mira, todas estas pequeñas ecuaciones que hemos utilizado simplemente es de lo que ven en Física 1, en los cursos de Física 1, no hay nada del otro mundo acá. Esta figura es representativa, lo he escogido porque me pareció más útil. Por ejemplo, aquí, este es el molde, ¿ya? Esto de aquí es el molde, ¿ya? Esto también es el molde, o sea, este es, acá, esta flechita está indicando el molde, esto también, la otra mitad, y esta parte de acá que estoy pintando de azul es el elemento vacío. Ahí hay que llenar el metal fundido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ingresar el metal fundido? Fíjese, nosotros vamos a tener dentro de una cámara, dice hermética, ¿qué significa? Vamos a tener una cámara, o es como un cuarto, ¿no? Que está construido de ladrillos, ¿no? Alrededor, y aparte de eso podemos poner todavía elementos aislantes, como la fibra de vidrio, ¿no? Antes utilizamos mucho el asbesto. El asbesto pues es un material súper aislante, súper resistente a alta temperatura, etc. Pero la OMS nos prohibió ya hace varios años utilizar asbesto, o minimizar, ¿no? El uso de este material, por ser cancerígeno. Entonces, tenemos este cuarto de ladrillo muy hermético, forrado con tecnopor, qué sé yo, de tal manera que dentro tenemos una cubeta. Acá dicen cuchara, ha venido el metal fundido, lo han dejado en ese cuarto y lo han hermetizado, lo han sellado. Está el metal fundido ahí. ¿Cómo vamos a hacer que este metal fundido pueda llegar hasta la parte alta? Lo que hace aquí, si ustedes ven, a través de la pared, están inyectando aire a presión. Aire. Oiga, pero si entra el aire, ya lo está, ese aire, ¿no es cierto?, está actuando sobre el metal fundido, sobre esto. Si la presión es muy grande, ese aire va a ingresar dentro del metal fundido acá y corremos riesgo que esa bolsita de aire va a pasar aquí y va a llegar a la cavidad del molde. Y si llega a la cavidad del molde ya vamos a tener un producto
Entonces la presión del aire tiene que ser exactamente manejable y lo suficiente como para hacer de que va a forzar solamente para que este metal fundido pueda ingresar por esta pipeta y pueda llenar esto. No se olviden, jóvenes, cuando hacemos experimento, esa cañita de que ya no lo vemos a buena hora, creo que hay todavía, pero o los sorbetes, si usted le tiene un tazón de agua y el sorbete lo pone así, usted sabe cómo va a estar el sorbete. Va a estar, ¿no es cierto? El agua que está en todo el sorbete va a estar mucho más alto que el nivel que está en el tazón. ¿No es cierto? Pero si se trata de mercurio, va a estar por debajo del nivel. Eso va a depender ya del tipo de producto, ¿no es cierto? Pues algo como eso ocurre aquí, ¿no? Facilita. Entonces, de esa manera, esta presión de aire, mira, el aire máximo, ¿a cuánto está de presión? A 150, 140 psi. ¿Y qué es 140 psi con respecto, es como decir un megapascal? 1, ¿no? Pero ¿qué será prácticamente ese valor o esa cantidad con respecto a la alta presión, ¿no? Y la presión del aire máximo puede estar más o menos a 150 psi. No podemos trabajar el aire a 250 psi porque el aire se va a licuar. Pero tampoco vamos a llevar a la presión máxima. Presión baja, vamos a estar alrededor de 20, 30 psi, ¿no? Lo suficiente como para este metal fundido, pesado, obligar a que suba por aquí y va a llenar la cavidad del molde. Sin embargo, cuando ya vemos este tipo de fundición al vacío, ¿qué significa? Que por efecto del vacío va a ingresar el metal fundido. ¿Cómo así? Si acá la presión, fíjate, no le estoy dando, esta presión de acá es mayor que la atmosférica, este P es mayor que la presión atmosférica. ¿Y cómo es el vacío? Vacío es, si acá tengo presión atmosférica, no le voy a inyectar nada de aire, lo que voy a hacer es, voy a extraer todo el aire que está dentro. De esa manera creo el vacío. Y el delta de P será mayor, ¿no es cierto? O sea, la presión con que está ingresando menos la presión que está dentro, que es 0, prácticamente ya tenemos el resultado. ¿Ok? ¿Pregunta hasta aquí? Joven, ¿me permite? Voy a poner un líquido mientras lo van mirando. Bien, jóvenes. A ver, ¿alguna interrogante, alguna pregunta, por favor? No, porque la presión del aire puede ser, por ejemplo, es bajito, es solamente con la finalidad de empujar aquí. Pero muy bien la pregunta, porque vamos a suponer que este es aluminio, está a 650 grados centígrados. ¿Qué va a hacer el aire acá? Está pues a presión atmosférica y a temperatura atmosférica va a ingresar. El único, vamos a suponer que esta capa se ha formado como una nata que se llama escoria. Se forma como si fuera una tapa.
Vamos a suponer que se ha solidificado esa parte. Entonces el aire empuja acá y lo único que hace es actúa de arriba hacia abajo. Porque el metal se ha solidificado, tiene escoria en la superficie y el metal está empujando como si fuera una tapa de una olla. Y de esa manera le está forzando para que pueda subir por ese pipeta, le vamos a decir. ¿Se acuerdan del laboratorio que utilizaba en el laboratorio de química? La pipeta sube. Este es un método. Pero también hay sistemas así como el que hemos visto para fundición a alta presión. Existe fundición de ese, o sea, alimentación de ese tipo. Le explico aquí. Voy a regresar, ¿ya? Ya, en este gráfico que están viendo ustedes aquí, en este gráfico que ven ustedes, les había comentado que el sistema que genera la alta presión es un sistema hidráulico. ¿Qué presiones genera el sistema hidráulico? 1000, 5000. Y hay sistemas hidráulicos de 10.000 PSI. Mira, estoy hablando de 5.000. Ahí me quedo. Estoy hablando de 1000 PSI. Si nosotros utilizamos un sistema neumático, un sistema neumático, o sea, con aire, o sea, pistón, ¿ya? Los pistones, todo el sistema, pero con aire. ¿De qué estamos hablando? De presiones máximo de 150 PSI. ¿Y qué es 150 con respecto a 1000? A 5000, nada. Oiga, pero con sistema neumático quiero subirle a 150, a 180, 200. No lo podríamos porque ya se ha licuado. Hay mucha gente con esta novedad del gas que quieren negociar, qué sé yo. En la radio escucho, francamente, hay bastante desinformación. No es que le estén desinformando, sino mucha gente no conoce el sistema, lo que es el gas. No me saben diferenciar lo que es el gas natural, lo que es el gas natural comprimido, el GLP, el gas licuado de petróleo, cómo viene, de dónde, no hay que ser químico. Entonces, un estudiante de ingeniería de cualquier carrera, lo mínimo que debe conocer en la vida diaria, porque en la industria hoy día los calderos, las cocinas, las autoclaves, mucho utilizan ya el gas natural, al menos en Lima. Entonces, por una cuestión de principio ingenieril, o sea, de cultura ingenieril, todos ustedes tendrían que informarse mínimamente, no ser un experto como el ingeniero mecánico, por ejemplo, como el ingeniero químico, por ejemplo, o otra ingeniería que esté dedicado al sistema, o al ingeniero de petróleos, ¿no? Porque ahorita hay ingeniero de petróleo y de gas natural. Oiga, este es elemental, es algo de física elemental. Entonces, y el gas licuado de petróleo lo usamos en automóviles, en vehículos, en plantas industriales, lo utilizamos en balones de gas para la casa. Antes era más todavía. Ahora el gas natural también lo utilizamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trasladamos? ¿Cómo viene el gas? Pues tienen que licuarlo y para bombearlo. Si no, ¿cómo? Porque si viene a la presión que sale del pozo, por Dios, tendría que utilizar pues tubos inmensos de diámetro. ¿No es cierto? Entonces son cositas. Entonces la baja presión también podemos conseguir con sistemas cilindros neumáticos, ¿ya? Por si acaso. Sino que ya esta figura de acá me sirve para esto, ¿no? Para generar baja presión. Entonces, y hay otro, el que se estamos mostrando, otro tipo de baja presión, que viene a ser esto de acá. Bien, voy a regresar a este punto y vamos a hablar de la fundición al vacío.
Todos sabemos qué significa el vacío, ¿no es cierto? Jóvenes, no saben cómo, no se imaginan cómo cuando los investigadores pudieron encontrar de qué manera los sistemas, los principios hidráulicos, de qué manera el principio de Pascal, mira, hace cuántos años el señor Pascal pudo haber investigado y con los recursos que contaba en esa época, y fíjese cómo a través de los tiempos se ha aprovechado esos conceptos y se han convertido en equipos, en maquinarias, ¿no? No habría forma, si no, porque los sistemas hidráulicos hoy día, si usted va al puerto, por ejemplo, hay unas puentes grúas que están cargando los containers jóvenes hacia los buques, pesado, de 50 toneladas, de 80, de 100 toneladas el container, y solamente esa fuerza de izaje lo puede generar un sistema hidráulico. Ustedes han visto los volquetes que cargan tierra, desmonte, están cargando 20 toneladas, y para levantar la carga y voltear la tolva, inclinar, la tolva está así, lo van a inclinar para que pueda vaciar el material. Hay un pistón que le llamamos pistón telescópico, pero generado por todo un sistema hidráulico. Si no, no habría forma si no hay sistema hidráulico. ¿Ah? Entonces, y eso te estoy hablando de 20 toneladas de los camiones. Y de los camiones que trabajan en la minería de 100 toneladas, en Chinalco que trabaja de 340 toneladas, es un monstruo. Por Dios. Y solo 2 pistones levantan, jóvenes, 2 nada más. O sea, cada pistón 150, 170 toneladas de esa fuerza. O sea, la fuerza que da este pistoncito de acá, recibe 170 toneladas. Solo un sistema hidráulico puede generar esa presión. ¿Ok? Entonces, es bueno entender, porque hay muchos ingenieros industriales, ¿ah? Muchos ingenieros industriales trabajan en los puertos, en lo que es almacén, carga, descarga, están en contacto con los barcos que están por llegar, ya va a llegar el barco tal, trayendo tal producto de tal empresa el día sábado, el otro llegará el día viernes, el día, qué sé yo, si llega el viernes se termina de descargar a la madrugada del sábado, a mediodía se debe estar cargando tales cosas para que se vaya, y cantidad de grúas, tanto en el área de almacenaje, en el área de izaje, en el puente de grúa, etcétera. Es todo una logística por completo, ¿no? Entonces, si hay ingenieros en el área de logística, tienen que familiarizarse con los temas de los equipos, qué utilizar, qué equipo tal, que ahora hay cama baja, que le llaman unos camioncitos también, todo el sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque el puerto va y el sistema hidráulico lo levanta y lo inclina. O también el sistema es cama baja, que está en el piso, lo levanta y de ahí va a levantar hacia otra plataforma y de ahí lo van a izar recién al buque, ¿no? Entonces, y ahí pues hay ingeniería industrial. Hay un puerto en Cartagena, es todo un pool, como si fuera una biblioteca, trabajando. Y el superintendente de operaciones decía, el 80% que trabajan en toda esta área de control de llegada, de salida, de reparto de carga, de acumular, de acopio de carga para tal embarcación del tipo, todos son ingenieros industriales. Ya el 20% había ingenieros químicos, bueno, administradores también. ¿Qué tal? Algún día, jóvenes, ustedes van a ir de repente como, qué sé yo, como un stage puede ser a los puertos. Es muy bueno eso.
y Cartagena es uno de los puertos. El Callao es bien considerado, por si acaso. No nos quedamos nosotros. Así que, y la gente que trabaja allí, para que vean, ellos tienen un área de operaciones, la persona no estará lo mismo, pero hay una superintendencia de operaciones en todos los puertos y ahí están pues los profesionales. Entonces esos temas hidráulicos que parece algo que eso no es mío, no es mi tema, tienen que conocer. Ahora está la del gas, me he chocado con gente, ayer he llegado muy tarde. Mira, profesionales que estamos almorzando, bueno, a la distancia, todo ayer, y fíjese, gente de ingeniería. No, pero ya hace cuánto tiempo. Oye, Leo, tú has llevado tu física 1, pues hermano, por favor. Entonces, esas son cositas, ¿ya? Bien, ¿qué es vacío? Hay que acordarnos, toda presión, ¿ya? Toda presión, ¿no? Manométrica, por favor, que es menor a la presión atmosférica, se considera como el vacío. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? A nivel del mar. ¿Y cuánto es más o menos, a ver, a 3.000 metros sobre el nivel del mar? A nivel del mar, ¿cuánto es, jóvenes, la presión atmosférica? A ver, están durmiendo, me han abandonado, creo. A ver, vamos a algún presente que está acá, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice nuestro amigo, compañero García? Sí, profesor. A ver, ¿qué nos dice? ¿Puede cantar la primera estrofa del himno nacional? Me va a decir un momentito. Pero sí conoce la primera estrofa del himno nacional, ¿o no? Sí. ¿Puede rezar el Padre Nuestro? Sí. No tiene que ir a un libro. Igual nosotros, ¿cuánto es la presión atmosférica? Mi estimado, aquí me puse, ya, acá está, el número 11, García. ¿Qué dice? ¿Cuánto es a nivel del mar? En cualquier unidad. No me diga una atmósfera, pues. 760 milímetros de mercurio. Ya, está muy bien. Otro, en otra unidad. Más ingenieril, pues. Más de campo, ahí está. Ese de mercurio, un poquito para laboratorio, huele a laboratorio. Uno que estás ahí en planta, ahí, donde la papa queman. Ya, otro estudiante, a ver. Gutiérrez. Cuando hago pregunta, le estoy haciendo pregunta a los que han marcado presente, y el que no contesta quiere decir que no está. Entonces le tengo que anular. Pero sí, el que contesta dice, profesor, yo no tengo idea en este momento, más adelante, o no tengo claro el concepto, está presente, pero no necesariamente tenemos que contestar. Bueno, no está el señor Gutiérrez. Ya, entonces, ¿qué dice Machuca? Machuca Bruce. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? En otras unidades que no sea atmósfera ni milímetros de mercurio. 101 kilopascales, creo. ¿Cuánto? 101 kilopascales. Ya, muy bien. 101 kilopascal. Están googleando. Que están dudando, me has dicho, creo. Un favor, mañana les voy a preguntar cuál es la primera estrofa del himno nacional y le voy a preguntar cómo se reza 5 líneas del Padre Nuestro. Y después le voy a preguntar cuándo es el peso específico
el agua. ¿A cuánto hierve el agua? Presión atmosférica. Dios mío, se van a la playa, todo y ya. Entonces, la presión atmosférica en muchas unidades. ¿Se acuerdan del barómetro? Que era un instrumento para medir la presión atmosférica y el investigador dijo, oiga, en honor a ellos le vamos a llamar a nivel del mar un bar. Entonces, presión atmosférica a nivel del mar es un bar. ¿No es cierto? Un bar es 14.5 o 14.7 PSI. Y podemos hablar de kilopascal, megapascal. Yo podría decir esto, ¿no es cierto? Dice un megapascal es igual a 147 PSI aproximadamente, o 145. Y a partir de ahí en megapascal o en kilopascal. ¿Listo? No olvidarse esto. Pues. En cambio a 3000, ¿sabe por qué hablo mucho de PSI jóvenes? Claro, un poquito también voy a ser sincero. Tal vez mucho hemos trabajado en mi caso, los más antiguos, el PSI, y también en mi trabajo, todo era en PSI, tanto el PSI, todo medíamos en PSI, sistemas hidráulicos, neumáticos, aquí, allá, y todavía uno puede decir, oiga, pero estas son unidades que no son de la ISO. En la ISO es un bar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es muy utilizado. Muy, muy utilizado. Ahora están hablando, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la presión, a qué presión se comprime el gas natural para poder transportar. ¿A qué temperatura? Dice, menos 163 grados centígrados para la dosificación cuando ya llega Melchorita, ¿no? Acá en Cañete, en la planta de licuefacción. Entonces son temas que es bueno conocer. ¿Ya? Y ahora, el porcentaje. Normalmente, ¿ok? 3000 metros, ahora estaríamos hablando más o menos de un promedio de 10 PSI o de 11, 12 PSI. 12 PSI, 11 PSI. Pero eso está en las tablas, ¿ah? ¿En qué tablas está? Está en el Instituto Nacional de la Atmósfera. Tiene exactamente los valores por... No es proporcional. Uno dice, cada 100 metros aumenta en tanto. Eso es hasta una parte y de ahí ya cambia esa relación. ¿Qué está pasando entonces? La pregunta ahora es acá. Si a 3000 metros, estamos hablando del proceso industrial, ¿eh? Si a nivel del mar 14.7, a 3000 metros 11 PSI, la pregunta es, si mi planta está a 3000 metros y voy a tener un proceso de fundición por el método de fundición al vacío, yo puedo decir, voy a trabajar el proceso a 13 PSI. ¿Ah? A 3000 metros. Puedo decir, voy a trabajar, ¿no es cierto?, con el proceso de fundición a vacío a 13 PSI, ya la pregunta está lanzada. ¿Qué dice? Sí, Gutiérrez. A ver, Gutiérrez, ¿qué me dice ella que usted está por aquí? Vamos a devolverle. Profesor, disculpe, me estaban comentando que usted me llamó, profesor. ¿Por qué le van a comentar si usted me ha dicho presente? Claro, un compañero me dijo que profesor, usted me estaba llamando de repente, profesor, por eso. Ah, ya. No, pues, simplemente lo que aparece, lanzo una pregunta y nadie me contesta y yo pregunto. Salió seguramente Gutiérrez. Y yo dije, no está Gutiérrez.
hace un momento estaba presente, pero ahora ya nos abandonó, entonces ya. Ya, profesor. No es- Sí, no. Solamente en ese caso, considere mi asistencia nomás, profesor, en ese caso nomás. Solo me estaban comentando eso nomás, profesor. No, no se preocupe, no se preocupe. Está solamente si la persona no está, no está, pues no, pero usted está presente. Ya, Ok, profesor. entonces, ya que usted me ha contestado, ¿qué me dice, jóvenes? Joven. Ya el vacío. Dice, a nivel del mar, nuestra presión es 14,7 y a 3.000 metros sobre el nivel del mar es 11 psi. Y si puedo decir, si estoy a 3.000 metros sobre el nivel del mar, voy a regular ese proceso a 13 psi, ¿estaré haciendo la fundición al vacío? No sabría decirle, profesor, la verdad, no. Ya, a ver qué otro estudiante que me dice. No, profe, ahí no hay una relación, porque ahí dice P menor a presión atmosférica. Y Se dice acá que la presión debe ser menor que la presión atmosférica. no Y se la podría. presión a 3.000 metros es 11. ¿Y 13 está al vacío o no? No, porque No. Muy bien, señorita. No, dijo el otro joven también, no. Muy bien, claro, pues. Pero si estoy a nivel del mar, 13 psi lo considero vacío. Sí. Muy bien, ya está. Ya estoy con gusto, voy a tomar una agüita entonces. Ya, muchas gracias. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, generalmente ese es el trabajo, jóvenes, el criterio, el sentido común que vamos siempre a estar en nuestro quehacer profesional. Porque el resto todo está escrito, joven. Todo está, ¿ya? Con un solo clic está. Pero hay pequeños detalles de criterio que siempre vamos a utilizar nuestros conceptos elementales y con eso terminamos. Bien, acá hay un gráfico. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. A todos, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, ¿qué se hace acá? Acá tenemos una cavidad del molde. Acá tengo una cavidad del molde. Que está aquí asurado. No sé qué color le voy a poner. Acá mejor negro. Ya. Acá está, ¿ve? Y este blanquito que está al medio es la cavidad del molde. Casten dice que es el metal fundido. Ya, ingresa por el lado izquierdo, acá hay un pistón, usted lo tiene, genera, vamos a empujar el metal, ingresa acá. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa si le voy a conectar unos tubos entre el medio ambiente y la cámara? O sea, la cavidad del molde. Entonces le voy a poner esta válvula que se conoce como eyector. Por si acaso los eyectores son válvulas que generan el vacío, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el eyector? Ya no sé, creo que en el curso de maquinarias lo veré con algunos y el ciclo pasado que me tocó dictar el curso, ahí lo hemos visto cómo se genera el vacío, ¿ya? A través de casi el principio de... ¿cómo se llama? El tubo de Venturi, ¿se acuerdan, jóvenes? Algo utilizando ese concepto. No hay nada del otro mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa válvula? Vamos a eliminar todo el aire que está dentro y automáticamente, como está en vacío, este producto apenas le ponen con el pistón, solamente para guiar, si se quiere decir, y va a ingresar con una gran facilidad. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? Tomamos esas botellas de agua San Luis, de San Mateo, de Cielo, cualquier tipo de agüita. Lo vamos a aplastar toda la botella y le vamos a introducir en un baldecito de agua. Lo suelta y vas a ver que se va a ir expandiendo, el agua va ingresando dentro, ¿no? O si tenemos un tomatodo que se puede aplastar, y después lo ponemos en el agua y absorbe, ¿no? Y se llena el espacio vacío. ¿Por qué? Porque al aplastarlo, lo que hemos hecho es, ¿no es cierto?, despedir o evacuar todo el aire atmosférico y se queda en vacío.
y como está en vacío, la presión voy a decir que es 0 o va a ser menos que la atmosférica, entonces va a ir de presión mayor a menor. Entonces va a ingresar el líquido o el metal fundido, porque es líquido. ¿Se entendió entonces cómo se genera el vacío? ¿No? ¿Cómo es la fundición en vacío? Y se utiliza mucho, ¿ah? Muy utilizado, jóvenes. Muy, muy utilizado es la fundición a presión al vacío. Ya, no se olviden de eso. Fundición de baja presión. Dice, es una variante lógico de baja presión. Ahora, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes, para ver el otro gráfico. En un momento se van a olvidar de lo que significa presión de baja presión. Ahora, ese mismo gráfico lo vamos a convertir en un proceso de fundición a vacío. ¿Ok? Ya, a ver, vamos a olvidarnos que esto es a baja presión. Ya, a ver. Caramba. Ya, voy a olvidarme que sea fundición, dice, a presión de vacío. Por un momento lo voy a borrar todo esto de acá. Eso lo utilicé para fundición ya. Listo, voy a utilizar el gráfico nomás. A ver, jóvenes. Inyectar aire, ¿eh? Pero sí va a estar en contacto con el medio ambiente. No lo voy a inyectar. Aquí, este mismo producto. ¿Qué pasa si aquí lo vamos a conectar a esta cavidad del molde con un tubo que va a estar en contacto el medio ambiente con la cavidad del molde? Y le voy a poner aquí una válvula que le conocemos como eyector. ¿Qué hace el eyector? Va a crear el vacío a través del principio de tubo de Venturi, etcétera. Y a través acuérdense de la ecuación de continuidad, es todo un tema, es todo un aparatito que tiene esa válvula. Puede estar generado con un sistema eléctrico, la valvulita, un solenoide, esa válvula es una electroválvula, o puede también utilizarse aire comprimido externo para forzar y jalar el aire de adentro. ¿De qué manera? A ver, jóvenes, vamos a hacer una analogía. ¿Ustedes han visto en algún lugar cuando lavan el carro en un lavadero que sale el agua a gran presión? Seguramente han visto. Lo que hacen allí es la manguera de agua, que digo que conduce agua, viene acá y llega acá y va a inyectar al vehículo, qué sé yo, para lavar la carrocería. ¿Qué pasa si por aquí le conectamos, acá es agua y acá es aire, y le ponemos aire comprimido mayor que la atmosférica? Ingresa el aire a presión acá y arrastra el agua y el agua va a salir ya disparado con una fuerza tremenda. Es igualito el eyector. Eso va a hacer que lo jale y va a salir todo el aire que está en la cavidad del molde. Y si y acá está la presión atmosférica, ¿qué va a hacer? Este líquido que está acá adentro, está la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está en contacto con el medio ambiente a través de este conducto. Está en contacto, no está ingresando aire, ¿eh? Por un momento va a ingresar aire, pero no por lo que estamos forzando, sino porque se ha creado el vacío acá. Entonces, esto jala prácticamente, y este aire, como es mayor presión atmosférica, va a aplicar una fuerza hacia aquí, hacia abajo, y el metal va a subir sin necesidad que esté inyectando aire a mayor presión atmosférica.
Pero para eso tenemos que poner, ¿no es cierto?, un conducto entre la cavidad del molde con el medio ambiente. O también ya en casos más sofisticados hay un aparato, una maquinita que se llama bombas de vacío. Generalmente la bomba de vacío trabaja con motorcito eléctrico. ¿Ya? Entonces la bomba de vacío gira. Hay una forma de crear el vacío. ¿Se acuerdan del... ¿Han visto ustedes alguna vez que cuando la gasolina se le terminó a un vehículo, agarran una manguera y el balde está abajo y del balde jalan o del cilindro jalan, chupan así, lo ponen al ingreso del tanque y comienza a fluir el combustible? Oye, el combustible, un favor, si el nivel del combustible está bajo, ¿cómo es que sube? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Wow, usted sabe mejor que yo, ¿eh? Entonces, ese es más o menos. Lo que ha pasado es han generado un vacío al chupar, ¿no? Una vez que está fluyendo, ya continúa, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Todo conforme? Listo. Este tipo de producto, que digo, se utiliza mucho, ¿ya? Acá cuando dice se reduce la porosidad del aire obteniendo una mayor resistencia al producto, es muy cierto. ¿Por qué? Porque como cuando ingresa un material hacia acá, hacia adentro, hasta la cavidad del molde, normalmente lo que hace es que los gases que puede jalar del medio ambiente, al ingresar acá, como está en vacío, generalmente lo que va a pasar es esos gases automáticamente van a salir por el conducto, ¿no? Con esa válvula eyectora. Esa válvula eyectora justamente es para eso, para crear el vacío y jalar todo el aire. Pues, ¿qué es crear vacío? Sacar todo el aire atmosférico que está ahí dentro. Y si hay una bolsa de aire atmosférica que ha venido arrastrado, también lo va a retirar. Listo. Ahora hay dos formas, aparte de que hemos visto tipos de fundición a presión alta, mediana, baja, al vacío. Hay uno que se le conoce como fundición en cámara fría y en cámara caliente. ¿Qué será cámara fría? Voy a regresar al anterior. Y cámara caliente. Por ejemplo, aquí dice cámara hermética. Está cerrado, es como si fuera un cuarto que tiene de ladrillos, y el ladrillo de la conductividad térmica del ladrillo es bajísima, por eso se considera como un aislante. Es hermético, ¿no? El flujo de calor es bajísimo. Entonces, dentro está el metal fundido. Esta es una cámara, bien claro dice cámara, y dentro hacemos todo el proceso. Esa es cámara caliente. Y cámara frío es cuando no tiene esta cámara. A ver, entonces mira, esto no tiene cámara. Acá tenemos cámara fría, le llamo, porque simplemente es el cilindro de ese sistema hidráulico, ¿no? El cilindro está en contacto con el medio ambiente, ingresa el metal fundido, acá un pistón que lo va a aplicar la carga, va a aumentar la presión aquí y de esa manera fuerza para llenar todo el espacio vacío. Está dentro de la cavidad del molde. Pero sin embargo, para entender cámara fría, voy aquí, cámara caliente, lo voy a entender mejor. ¿Y qué nos dice aquí? Fíjese, 1, a ver, 1, 2 y 3. Paso 1, paso 2, paso 3. El paso 1, mira el émbolo o el pistón, está arriba. ¿Qué es esto de acá? Esto que está aquí. Esto es cámara. Esta es la cámara externa. Ya, este es como un cuarto cerrado. Pero fíjese, se ha llenado de metal líquido. Toda esta parte y el pistón solamente está acá y va a empujar para que inyecte
el metal fundido por este conducto y va a llegar a la cavidad del molde. Pero ¿qué ha hecho esta parte de acá? ¿Qué es lo que facilita? Esto que está ashurado, jóvenes, esto que estaban viendo ustedes que está ashurado acá, de negro, funciona como una pared aislante. De esa manera no le permite enfriar el líquido que va por esta garganta. Aparte de este aislante está dentro de un metal fundido que está súper caliente y ese metal fundido detrás de una cámara o una pared. Y de esa manera se dice cámara caliente porque está protegiendo, ¿no es cierto?, de que la temperatura del metal fundido no disminuya tanto, ¿no es cierto? Y acá estás en 2, ya el émbolo ha aplicado la carga, ya está ingresando el metal fundido hacia la cavidad del molde, y el metal fundido externo está acá, de esa manera está haciendo que todo esté caliente. Y en 3 ya se abre las válvulas, que digo, la cavidad del molde se abre y sale el producto, ¿no es cierto? Y este pistón se jala nuevamente, se retrae como es su trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver. ¿Conforme? Bien. Este punto dice, generalmente se utilizan paleaciones de bajo punto de fusión, que no erosionan los crisoles, cilindros. ¿Y cuáles son esos metales de bajo punto de fusión? Aluminio, magnesio, el zinc, el estaño, ¿no? Entonces recomiendan utilizar, porque de todas maneras las propiedades de los materiales pues determinan el proceso en sí, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, ¿ya? Ahora las presiones que están viendo ustedes ahí comparativamente con lo que fue de baja presión, acá dice la presión de trabajo alrededor es más o menos de 3.5 megapascal. En cambio en frío puede ser un poco más. Y acá está. ¿Ok? Porque el material de toda manera va a ser más viscoso, más espeso, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, tiene esa ventaja y desventaja. Bueno, solamente acá para mostrar algunos elementos ya de molde, qué significa, por ejemplo, acá, qué significa matriz fija, cubierta, matriz móvil, placa de expulsión, macho, etcétera. La matriz, como hemos dicho, es inclusive, no lo llaman molde. Mucho en las empresas a estos productos, a estos elementos, no le llaman moldes. En el caso de fundición a presión, casi todo lo llaman la matriz, la matriz, la matriz. ¿Ya? Entonces, la matriz móvil, matriz fija. ¿Qué es matriz fija? Como siempre hemos visto acá, es un elemento, acá ve, nos ayuda a visualizar. Cuando dice acá, por ejemplo, mitad móvil del dado y mitad fija del dado. Entonces acá queda fijo, matriz fija, y el que se mueve va a ser el móvil. Se va hacia la derecha y se le inyecta el metal fundido. Va hacia la izquierda. Va hacia la derecha, cierra, ¿no es cierto? Una vez que ha cerrado, ingresa el metal fundido y de esa manera se solidifica y después se abre. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos elementos son de esa manera, ¿no? Ahora, la placa de expulsión viene a ser este elemento que tienes por aquí, ¿no? Al igual que estas barras que sirven de guía para poder conectar ambos, ¿no? Machos van a ser igual que en el proceso de fundición a presión. Tenemos machos, todo igual va a ser acá, ¿no? ¿Para qué es eso? Para crear vacíos dentro del producto. Por ejemplo, este producto que vamos a fabricar, por ejemplo, un cilindritos, ya tipo de cilindros, por la fundición a presión.
Pero sin embargo nos dicen, oye, ese cilindro van a ser de ese tipo, pero queremos que tenga un agujero de 1 pulgada de diámetro de extremo a extremo, por el medio. Entonces se hace un agujero acá y el producto va a llegar con ese agujero. ¿No es cierto? El producto va a tener ya ese, va a aparecer con ese agujero. Ahora, para generar el agujero, ¿qué necesito? Lo que llamamos los machos. ¿Y qué cosas son los machos? Son elementos que se pone dentro de esa cavidad del molde, que puede ser de productos metálicos, como puede ser de arena formada, también compacta, con aglomerantes. De esa manera va a generar el vacío de cualquier tipo. ¿Ok? Dice, estos moldes deben ser muy resistentes, ¿no? Por eso utilizan, por ejemplo, aceros al molibdeno, aceros al vanadio, ¿no? Y ahí le agregan acero al cromo, porque el cromo le da esa fortaleza también. Y aparte de que el cromo le va a dar una resistencia a la corrosión, a la oxidación. ¿Sí? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, las partes que tienen, dice matriz fija, matriz móvil, la cubierta, por supuesto, como todo, ¿no? La placa de expulsión y los machos. La placa de expulsión, como hemos dicho, es el elemento que es movible, que hace que suelte la cavidad del molde fija, ¿no? Y con la cavidad del molde móvil, ¿ya? Entonces acá dice, pues no es lógico, ¿no? Las matrices soportan altas presiones, por supuesto que sí, eso ya se conoce. Entonces, internamente estos materiales tienen que soportar esa alta presión, ¿no? Ahora dice, para contrarrestar la fricción, la abrasión, o sea, ese desgaste. Entonces, cuando pongo acá manganeso, ustedes han llevado materiales, o todavía los que están llevando, porque no es prerequisito de material, le comentaba a algunos que ya están llevando este ciclo que así como el cromo, el níquel le da la característica de aceros resistentes a la corrosión, ¿ya? O sea, no se oxidan, o sea, o sea, la resistencia a la oxidación también. Entonces, el manganeso lo que hace a los aceros es darle una resistencia a la abrasión, o sea, al desgaste principalmente por abrasión. ¿Ya? Entonces, ese manganeso va a jugar ese papel, ¿no? Aceros al manganeso. Entonces, cuando ustedes van a cotizar, qué sé yo, y usted está en una planta o tal vez sean clientes, ¿no? O sea, ahora, hoy día los clientes, los que mandan fabricar, ya no es como antes esperas usted en tu almacén que venga el producto y que se le va a probar si cumple o no los requisitos con que se ha elaborado la requisición o la orden de compra. Hoy día va más allá. El cliente, el operador, el usuario, va hoy día a ver cómo están fabricando el producto que ellos han pedido. Ya van. Se va a verificar, se va a ver si cumplen o no con los protocolos que se ha establecido. Aparte, protocolos del gobierno, hay protocolos entre proveedor y cliente, ¿no? Hay protocolos que se manejan sobre ese punto. Entonces, ese acero manganeso le va a dar ese punto, ¿ya? Después, bueno, al final, siempre estos materiales para matrices se somete a tratamiento térmico, ¿no? De templado, luego revenido, dice, ¿no? Para aliviar tensiones. El templado ya saben que es un material a ese material se le calienta, se estabiliza en el horno, luego se enfría, ¿no es cierto?, bruscamente. ¿Ok? Ahora dice, para resistir la oxidación, corrosión, se